que se acepta, pero no se puede comprobar, porque ya no hay métodos científicos para ello. Es el conocimiento popular que cada uno tiene. Y la episteme sería el conocimiento que sí se puede comprobar o que ya se comprobó. Es el conocimiento científico. Yo ejemplo, no quiero decir que lees demasiado. Ejemplo de... Porque esos son los conceptos. Ahora dame los ejemplos. Sobre eso yo me estaría un ejemplo de doxa serían las creencias populares que tenemos, o muchas veces las creencias, ya que al fin y al cabo son cosas que de manera científica no se pueden comprobar. Por ejemplo, cuando te dicen que no te hagas el cabello, cuando hace frío y te puede ver. perfecto. Y un ejemplo de episteme, que por ahí esa del cabello tiene una comprobación científica. Pero el bombero, por ejemplo, no tiene una explicación científica. Entonces, algunas doxas pueden convertirse en episteme. Una vez que se comprueben, se sometan a un método, se verifique, se sigan ciertas reglas y den un final. Un conocimiento ya se puede comprobar. ¿Algún otro ejemplo que quieran dar de episteme esta vez? Sí, el dolor de la rodilla cuando va a llover, dice la compañera. Sí, se puede convertir en episteme, tiene una explicación científica. Es cierto. En ese caso la doxa sí se convierte en episteme. ¿Alguna consulta, algo que no se entendió o algo que quieran aclarar mejor antes de proseguir? ¿Se entendió bien todo, verdad? Bueno, ¿cómo están? ¿Ya está? ¿Ya? No había ya que traer, pues ya funcionaba. A modo de relajación. Tema. Que nos introduzca un poco en el tema. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas. Desde los estudios contemporáneos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó hace miles de años. Ahora sí, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debes saber que si no existe buscar la verdad. Vamos a comprender cómo es el universo y ¿Se escucha? entender cuál es la mejor forma de conocerlo. Se lee. Los extraterrestres restaron los experiencias de la mitología y encontraron en el uso adecuado de la razón sus fuentes de sabiduría. Entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que difíciles de explicar. La aparición de este método se retrasó varios siglos debido a algunos desafortunados eventos históricos, por ejemplo. Pero en el siglo XVII el método apareció y con él la ciencia global. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos hablando. Así que vamos a buscarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos sin caída. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Ahora ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parecen que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿de qué nos muestra algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra vida que nos debemos explicar y queremos saber la verdad sobre ello. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podemos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición.
se comprobaba y se escribía una teoría. Y después otro conocimiento, otra investigación echaba por tierra esa teoría a demostrar que fallaba. O sea, y decían ahí tipo conclusiones. La ciencia es inmutable, no se puede, decía la parte final, no importa. Vamos a ver como características de la ciencia, vamos a llegar a eso. ¿Cómo? ¿Qué ustedes observaron en el video? ¿Cuáles eran los pasos para que algo se considere científico? La observación, la hipótesis y el experimento. Primero la observación. ¿De dónde viene esa observación? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué observó Newton o estos científicos cuando la pluma se caía o la manzana se caía o la fruta? Del entorno, del medio reinante, no es de nada. ¿Cómo le llamamos en IPC a eso? ¿A cuál? No, al entorno, al ambiente, a donde hacemos un trabajo de investigación. Todo lo que usted dijo está bien. En IPC le vamos a llamar la realidad, lo que nos rodea, nuestro contexto, ¿sí? Pero usando la palabra la realidad. ¿Se entiende? De esa realidad van a venir nuestras interrogantes. Viene de hecho, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos preguntamos es de la ¿A qué se le llamaba realidad. realidad también? Todo lo que nos rodea. Lo que te rodea. Muy bien. La observación. ¿Cuál es tu realidad en este momento? Estoy en el aula rodeada de mis compañeros sentados. Esa es tu realidad. Entonces, para el investigador, la realidad es el contexto en el cual va a desarrollar su investigación. ¿Se entendió? Cada uno entonces tenemos una realidad. La realidad de ella es que está sentada entre el aula, que es la segunda fila de la izquierda, mientras que la realidad de Patty es totalmente otra, y la de la compañera también. Cada una tiene una realidad diferente por la situación en la que se encuentra, ¿sí? Pero ahí no termina la realidad del investigador. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver algo que se llama paradigma, que es la forma de ver el universo o de estar en el universo. Y eso otra vez tiene un montón de diferencias para cada investigador que hoy vamos a ver. Cuando dice la profe, varias formas de estar en el universo, varias maneras de mirar la realidad de cada uno. Porque nuestra realidad no es la misma que un alumno de arquitectura del mismo sexto semestre en la compu. No es la misma. Tampoco en los países árabes. Hay también estudiantes de arquitectura, hay también estudiantes que hace 6 semestres están estudiando. Pero la realidad de esas personas es otra, es diferente a la de cada uno. Eso es lo que vamos a estudiar más tarde, que se llama paradigma, la manera de que cada uno mira su realidad. Y lo que dijo la profesora es muy importante para que ustedes tomen en cuenta, porque nosotros al mundo, nosotros me refiero a la gente de PC, que son ustedes y la profesora, porque nosotros al mundo, al contexto, al lugar, a la forma de ver el mundo le llamamos la realidad. Esa es la realidad de un investigador. ¿Se entendió? Porque van a escuchar muchas veces que la profesora
mami le va a decir, tiene que hacer como está en la realidad. ¿Qué es eso, verdad? Tendemos a querer solucionar, a querer decir cómo debería ser. Queremos cambiar esa realidad. De hecho, nos dan algunos temas, proyectos para cambiar esa realidad. Pero nosotros este semestre vamos a trabajar con la realidad ahora. No lo se va a poder hacer con la realidad y la problemática que nos rodea ahora. Acá en el video también se mostró una realidad y se mostró una problemática, ¿verdad? Alguien se dio cuenta que las cosas caían y eso le llamó la atención. Después comenzó a observar, primero te llama la atención, ¿verdad? Después comenzó a observar mejor y a eso en un proceso de investigación o mejor de ciencia se llama la observación. Tengo que prestarle atención a ese problema. ¿Qué venía después? La hipótesis. Yo me imagino algo, la hipótesis se llama. O lo que me llama la atención. Ustedes después van a hacer sus temas, algo les va a llamar la atención y van a pensar algo, ¿verdad? Esa es la hipótesis que ustedes hacen. ¿Qué viene después de la hipótesis? La experimentación. Van a hacer también ustedes ese proceso de experimentación, porque IPC del sexto semestre se basa en un problema, una observación que ustedes hicieron con cierta hipótesis que ustedes tienen y van a hacer la experimentación. ¿Sí? ¿Qué viene después de la experimentación? Miren que esto estamos hablando de un proceso científico que a la vez va a ser un proceso que lo vamos a utilizar en IPC, porque queremos llegar a un nuevo conocimiento científico. ¿Tá? Después de la experimentación que venía, la conclusión que puede ser la comprobación. Exactamente. Entonces, después viene la comprobación. Lo que yo estoy pensando, lo que yo digo, ¿es correcto o es incorrecto? Lo que estoy experimentando, a ver cómo sale. Piensen en una receta de cocina. Estoy experimentando mezclar varios ingredientes para que me salga tal cosa. Esa es la experimentación. Y después ya está el paso de la comprobación. Se puede comer, no le toca una piedra, no se puede comer, se comprueba como toda cosa de vida comiendo. Y finalmente se hace, como dijeron, ¿qué dijiste? La conclusión. O la receta en el caso de la comida. O en el caso de una ciencia va a salir una teoría, o si esa teoría vuelve a ser comprobada, sale una ley. Esos son los grados de conocimiento científico. Y a todos esos pasos se les denomina método, que es parte también del proceso de toda investigación científica. Y empecemos por otra vez ponerle nombre a todas las cosas que estábamos viendo, que estábamos diciendo, de qué es ciencia. ¿Qué viene pasando? La ciencia viene de conocimiento, de conocer science. Es lo básico. La ciencia sin conocimiento no existe. O sea que es un conocimiento, un conjunto de conocimiento sistemático. Es lo que estábamos hablando. Un sistema sobre los fenómenos que se dan en la naturaleza, en nuestro entorno, sobre ese punto propio.
conjunto de conocimientos sistemáticos sobre los fenómenos que se dan en la naturaleza y los constructos sociales. Los constructos sociales son ¿cómo se puede decir? Lo que nosotros aprendemos dentro de la sociedad, los comportamientos, la vida social, la sociología, la psicología, esos son los constructos sociales. Porque no forman parte de la naturaleza. La naturaleza es el mundo real, vamos a decir, que vivimos. Pero el otro, por eso se dice constructo, está dictado, redactado por el hombre. La naturaleza, por Dios, por Dios. La Pachamama. A la Pachamama. Cada uno va a saber de dónde salió la naturaleza. Pero, como ustedes vieron en el video, el hombre siempre tuvo necesidad de encontrar la verdad o armar conocimientos sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes que los griegos ya se estudiaba el fuego, el agua, el aire, la naturaleza en sí? Eso fue desarrollándose, avanzando, y mucho después aparecieron los constructos sociales. Y también se dan cuenta que las cosas van cambiando y variando a través del tiempo. Volviendo a la cocina, Diana. Volviendo a la cocina. A la cocina. Inicialmente, Ya me da hambre. nuestro menú era así. Con nuestra sopa paraguaya, ahora es un soufflé. ¿Verdad? Ahora que está tan de moda que el menú se le agregue mil cosas adentro. Que la gente antes no quiere saber nada. Se va a ver más rico, pero no da gusto de que comer ese pechú, ese pechú que tiene el Simplemente la habilidad, continuamos. Entonces, la facultad que tiene el ser humano de explicar, no la invento, sino algunas situaciones que no tienen fenómenos de la realidad, es lo que se llama la actividad científica. Esa actividad científica, ese proceso que vamos a aplicar después, es lo que va a dar respuesta a cualquier interrogante. Y ahí se habla de la ciencia pura y la ciencia aplicada. Esto sí es tema de examen siempre. La ciencia pura es la ciencia, la teoría de la ciencia, la teoría científica. Son las leyes que salen después de aplicar toda la metodología científica. Y la ciencia aplicada es justamente poner en práctica todas esas leyes para que el ser humano pueda utilizar esa ciencia, esa aplicación. Eso que se descubrió, lo que la ciencia pura nos demuestra. En la medicina, por ejemplo, se tienen demasiados ejemplos. La ciencia, aplicar la ciencia para la fabricación de vacunas, por ejemplo. En la ingeniería, aplicar la ciencia para la construcción de vigas, de este tipo de vigas, por ejemplo. Como dijo la profe, acá suele haber, con lo que viene después, suele haber confusiones, que son la ciencia clásica y la ciencia nueva. La ciencia pura y la ciencia aplicada no es lo mismo que ciencia clásica y ciencia nueva. Quiero hacer esta aclaración porque es error de examen muy común. La ciencia pura es aquella ciencia básica. Por ejemplo, todas las ciencias están hechas por y para el hombre. Entonces, las ciencias básicas son las matemáticas, la biología, cuando se habla del ser humano, ¿verdad? La química, la física, que no se aplican en sí,
se descubren sus leyes, como dijo la profe Manuela. Se va descubriendo la naturaleza, pero cuando la física se utiliza en la ingeniería para hacer cálculos, entonces eso sí ya es ciencia aplicada. Ya no es la física, sino que es la aplicación. ¿Qué es la ciencia aplicada? La utilización de la ciencia básica, como dijo la profe Mami, para resolver algunos problemas que tenemos. ¿Está bien? Usamos la ciencia, podemos usar la ciencia de Newton, por ejemplo, ¿verdad? La física es una ciencia pura. Pero cuando nosotros queremos calcular la velocidad para armar un auto porque necesitamos que se vaya más rápido, entonces ahí ya es una ciencia aplicada. ¿Está bien? Repito nuevamente, no es lo mismo la ciencia básica y la ciencia aplicada que la ciencia clásica y la ciencia nueva. Estas son dos tipos de ciencia que la profe Manuela explica. ¿Se comprendió? Entonces, la ciencia pura es la ciencia básica, física, química, matemática, biología. La ciencia aplicada es aquella en la cual se han aplicado las ciencias básicas para resolver ciertos problemas que tiene el hombre. ¿Está bien? Terminó ese tópico. Continuamos con historia, porque la ciencia clásica y la ciencia nueva tienen que ver con tiempos, con momentos, con historia, con cuándo apareció una y por qué pasó la otra, por qué sucede la ciencia nueva. La ciencia clásica se llama también el empírico positivista. Todos estos personajes son personajes, como decimos, de esa ciencia clásica. Es la ciencia inicial la que empezó a resolver los problemas que le rodean al hombre y empezó a hacer todos esos experimentos y sacar leyes que fueron después obsoletas. Entonces nace la ciencia clásica la ciencia nueva, cuando la ciencia clásica ya no puede resolver los problemas cada vez más complejos que se presentan en la realidad. Porque al principio, ¿a quién se le va a ocurrir sentarse y darse cuenta, preguntarse, esa hoja se cae y se cae la fruta, pero se cae en tiempos diferentes? ¿Quién se va a preguntar hoy sobre eso? Pero si esa pregunta tan básica parecería, no habría ciencia nueva. Ahí comienza esa ciencia, cuando empezamos en una realidad, en un entorno, y darte cuenta que la lluvia no cae de costado, es paralela al piso. De arriba para abajo. A nosotros nos parece totalmente común. Y a alguien se le ocurrió en alguna época preguntarse por qué venía de arriba para abajo. Y así es como se va creando. Así como la ciencia clásica tiene sus características, también la ciencia nueva que le reemplaza a la ciencia clásica, pero no le reemplaza del todo. Siempre hay parte de la ciencia clásica en la ciencia nueva, pero tiene otras características. Oye, sobre el mucho, ¿cómo se dice? La ciencia clásica, así como dijo la profe, y la ciencia nueva tiene que ver con la historia de la ciencia. Y la ciencia clásica surge cuando se inventa la ciencia en el siglo XVII. Y la primera forma de hacer ciencia fue la empírico-positivista, corresponde al siglo XVII, que tiene una epistemología o una forma de resolver esos problemas. Pero como dijo la profesora, pasa el tiempo y después había sido que esta metodología ya no me sirve para resolver algunos problemas. Por ejemplo,
cuando aparecen los problemas del hombre, cuando aparecen los problemas de la biología, entonces surgen algunos científicos que dicen, escuchen, esta ciencia clásica con esta metodología no me resuelve el problema que yo tengo pendiente. Y allí entonces aparecen otras metodologías para poder resolver esos problemas que son más complejos. Y allí aparece lo que se llama el sistema, y aparece un pensamiento que es más sistémico, que relaciona, porque resulta que hay, cuando tengo un problema del hombre, tanta cantidad de variables que no sé cómo resolver. Y aparece esa ciencia nueva que es sistémica y tiene una lógica compleja. ¿Está bien? Entonces, cuando el problema que tenemos tiene muchísimas variables, un barrio que yo tengo que estudiar, tengo que analizar, o una ciudad, O acá la facultad. o acá el premio del campus, que es una pequeña ciudadela, ¿no? Hay tanta cantidad de variables que me es muy difícil aprender, captar o conocer a profundidad todo ese sistema. Porque aparte, no solamente yo tengo que conocer cada una de sus partes, sino que aparte tengo que conocer la relación que existe entre ellas. Y es por eso que cuesta muchas veces conocer a profundidad ese tipo de fenómenos. A ver, voy a hacer una pregunta y ustedes van a contestar. Yo tengo la ciudad de Asunción, que tiene 100 y pico de barrios, no sé cuántos. Barrios. Y yo tengo que estudiar la ciudad de Asunción. Si yo voy y estudio todos los barrios y tengo todos los datos de cada barrio, conozco a profundidad la realidad de Asunción. ¿Sí o no? No. La mayoría dice no, pues la mayoría dice sí. Pueden haber dudas también. ¿Por qué lo puedo conocer? Porque como podemos creo que debería definir lo que se vive ahí. O sea, no te vas a salir por primera vez y vas a ver una pantalla, pero lo que es la realidad completamente no vas a poder ver. Es diferente de otro lado. Todas las realidades Son todas diferentes. Y cada Encima uno- va cambiando. Te va hoy es una cosa, te va a la mañana, a la tarde es otra cosa. Entonces, hay tanta cantidad de variables que nos cuesta conocer ese problema a profundidad. Por eso van apareciendo este otro tipo de ciencias. ¿Está bien? Que tiene como característica de tipo relacional. Sacan las conclusiones relacionando las realidades. Sin embargo, la ciencia clásica tenía una lógica lineal simple, vamos a llamarle De causa y efecto. de causa y efecto, pero como para una característica esencial, la ciencia clásica es simple y la ciencia nueva es compleja. ¿Se acuerdan ustedes la primera ley de Newton que decía que cada acción Una reacción. ¿de qué manera la reacción? Igual y contrario. Muy bien. Esa es la primera ley de Newton. Y esa es la primera ley que se anula por un pensamiento complejo o por una ciencia
nueva, compleja. Porque esa realidad o esa ley de Newton, la primera ley, se cumple solamente para casos muy específicos. No puede ser una ley universal. Pero se cumple. Por eso es que decíamos que no es que la ciencia nueva anuló totalmente a la ciencia clásica. Se basa en esa ciencia clásica. Y en algunos casos sí se cumple la ley de Newton y en otros casos no. Pero antes, en esa época, no podía no cumplirse. Sí o sí se cumplía. Después, los científicos agregaban, se iban ampliando y se preguntaban por qué si sucede esto en esa acción, ya no es igual la reacción. Y a veces tampoco es contrario, a veces va con el entiendo. Se iban cambiando, la teoría ya no se cumplía. Y así es como que se va complicando. Esa ley, esa primera ley de Newton de acción y reacción, es la que se llama la determinista. Quiere decir, y hasta ahora muchas ciencias dicen que tiene que haber una causa que responde a un efecto. Y muchas veces eso no es tal cual, sino que es un caso particular de una situación. Vamos a tomar otras características para ir entendiendo mejor. Ahí te digo la Ruberiana, determinista. El determinismo es la característica de la ciencia clásica. Sin embargo, en la ciencia nueva, nada está determinado. La incertidumbre. ¿Qué podemos nosotros saber qué va a pasar mañana con todo lo que sucede en el mundo de repente? Alguien se imaginaba que iba a poder venir otra vez un periodo en que todos íbamos a estar encerrados. Y el mundo todo encerrado. Nadie se imagina eso. O sea, está la incertidumbre que existe hoy. Que no podemos hablar de ciencia determinada. Exacta. Esa es una característica importantísima de la ciencia nueva. Y cada vez hay más incertidumbre. Otra característica de mecánico epistemológico. Mecánico. El físico positivista es mecánica porque le comparan con un reloj que tiene todas sus partes y funciona por determinada forma, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es mecánica? Porque funciona como una máquina, ¿verdad? Tiene sus partes y se pueden conocer todas sus partes y esto va a funcionar y va a dar la hora esta porque tiene sus partes. Y podemos conocer todas sus partes y podemos decir el resultado que va a tener, que va a dar esas partes. Es decir, el todo, que es la hora del reloj, es igual a la suma de las partes. ¿Cuáles son las partes? Los mecanismos que tiene ese reloj. Por eso se dice que es mecánica. Y también se dice que el todo es igual a la suma de las partes. Sin embargo, en la ciencia nueva, ¿cuál se ponía? Era epistemología. ¿Por qué decimos esto? Porque en la ciencia nueva habíamos visto que no siempre y no es igual el todo a la suma de las partes. Por eso dijimos que las funciones no podíamos conocer aunque estuviésemos barrio por barrio. Porque depende de qué relación exista entre esas partes, se va a dar una u otra situación. Y no se puede tener la seguridad de que ese todo siempre va a ser el mismo. Por eso es que acá también
fíjense, vamos a hacer, ustedes van a estudiar una realidad que va a ser compleja y va a ser muy difícil de decir este va a ser el resultado. Por eso nosotros tenemos que anotar paso por paso, que también le hace científico a eso, esa va a ser la metodología que vamos a utilizar para saber cómo llegamos a ese resultado. No, tampoco es difícil, ¿no? A medida que hagan el cambio. No, es Hay un difícil. concepto muy nuevo Sí, para son muy todos, nuevos. que se conoce mejor cuando trabajan y cuando van haciendo sus diferentes investigaciones. Siempre pongo el ejemplo de un niño. Soy madre, tengo un niño y entonces voy a la escuela del padre que me enseña. Yo quiero que este niño salga un niño útil a la sociedad, correcto. Y entonces yo voy a una escuela del padre, leo en internet todo lo que hay que hacer con el niño, su psicología, su físico, porque tengo que alimentarlo, su crecimiento, cuando tiene que ir creciendo, la vista, cuántas millones de cosas tenemos que tomar en cuenta para decir, este niño va a crecer sano, saludable, va a ser respetado, va a ser respetable, va a ser ético y todo lo que quiera. Alguien, en algún libro existe una fórmula que me dice que aplicando todo eso, yo voy a tener el resultado que estoy deseando. Porque no es causa efecto. No hay Puro causa. complejidad. Entonces, por eso es que en un pensamiento complejo, en una ciencia compleja, no tenemos la seguridad que la unión o la utilización de todas las partes me va a dar un todo conocido o que yo deseo. ¿Está? Ustedes hoy ya no pueden vivir en la certeza. No hay más nada certero. Y ahora con las redes peor todavía. ¿Ustedes creen que podía haber redes sociales en la época de la certeza o de decir que solamente lo científico era lo válido? Son épocas muy, muy diferentes. Y ustedes, lo único que les queda es estar bamboleándose en esa incertidumbre y buscando el camino correcto que ustedes quieren seguir. Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, tenemos que vivir en la incertidumbre. Bueno, ¿cuándo que decir Vivir es lo contrario, en este caso, dejarse camino. Tenemos que seguir viviendo en esa incertidumbre, de hecho lo hacemos. Otra característica distingue la dualidad. Relacionar se entiende también. Se relacionan. Todo se relaciona para entender, todas las partes se relacionan. La ciencia clásica también es reduccionista en el sentido de pocas variables. Son pocas variables, por eso se puede aplicar, por eso ya dijimos que es lineal y que es determinista y que es dualista. En cambio, la ciencia nueva es holística. Tiene que abarcar muchas disciplinas y muchos otros conceptos que la ciencia clásica no tenía. El enfoque de la ciencia clásica, el enfoque científico es el empírico positivista. El enfoque científico de la ciencia nueva es lo holístico, lo relacional, el sistémico. Son sistemas en donde cada parte es un todo y la suma de esas partes no siempre resulta todo lo que ya vimos. Pero se van a dar cuenta de eso al trabajar, al hacer prácticas,
La ciencia clásica describe problemas simples, la ciencia nueva describe problemas complejos. La ciencia clásica tiene pocas variables, ya dijimos, la ciencia nueva gran cantidad de variables. El análisis caracteriza a la ciencia clásica. En cambio, la ciencia nueva recibe la síntesis. Y finalmente, la ciencia clásica es para seres humanos y ecosistemas separados. La ciencia nueva, seres humanos y ecosistemas inseparables, que conviven entre todos los sistemas. No se pueden separar esos sistemas en los trabajos científicos de otros. Y a la derecha tienen representantes de esa ciencia nueva, Maturana, chileno, a lo mejor les suena, a lo mejor no, Prigogine, Wiener, Berta Lampi, que es un libro que no sé si algunos leyeron, que vimos la otra vez como bibliografía. Y con el empirismo positivista ya están los de siempre, los antiguos, Descartes, Comte, Newton, Galileo Galilei, etc. Son los padres de la Los ciencia, padres que inventaron el método científico y a partir de ahí apareció la ciencia. ¿Por qué inventaron la ciencia? ¿Por qué inventaron la ciencia todo? Galileo Galilei, Descartes. Ellos no sabían, pero tampoco que inventaban, hacían su trabajo. ¿Qué dijiste? Porque querían alejarse de los brujos, querían alejarse de los dogmas, por supuesto, querían el saber popular rechazar y basarse única y exclusivamente en la razón, que es lo que caracteriza al ser humano, y a través del método. En esta época del siglo XVII se rechazaron todos aquellos conocimientos que no tuvieran un método de comprobación y fuese científico. Solamente la ciencia podía explicar el mundo y el universo. Y si no tenía la explicación, se decía que todavía no se descubre eso. Espera, que vamos a seguir estudiando y vamos a llegar a ese conocimiento, que era el único aceptado, el conocimiento científico. Bien. Sí, no son conceptos de lo mismo, de la investigación científica, de averiguar, indagar, se investigando ustedes reconocemos algo y precisamos aportar algún tipo de solución a un problema, a una necesidad del ser humano en su entorno. Se aplica la investigación a diferentes y variados ámbitos. Por ejemplo, el policial, el histórico, ahí faltan muchos ámbitos. Pero en el caso de la investigación científica, claro, es de la investigación en general. En el caso de la investigación científica, se parte del problema, o sea, de una necesidad, y la característica principal es que necesita un método científico. Hay un método que hay que seguir, si no, no puede llamarse investigación científica. Y eso vamos a ir viendo a medida que pasemos. Siguiente paradigma. Bueno, esos son tres tipos de investigación. Ya hablamos de lo que es investigación. Existen tres tipos de investigación y vamos a estudiarlo ahora en el examen también. La investigación cualitativa, la cuantitativa y la mixta. La investigación cualitativa tiene sus características y como su nombre lo dice, primero voy a explicar la cuantitativa, que es la que se entiende mejor porque es de números. Habla de números. Por ejemplo, cuando se está investigando cuántos alumnos tienen esta aula en la FADA, cuántos números. Después estudiamos
Vemos la investigación cuantitativa que habla de conceptos. ¿Qué piensan de algo? Se habla de cualidad, no de cantidad. Y en una investigación, por lo general, conviven las dos investigaciones. Generalmente se usa la investigación mixta, porque se usan tanto datos numéricos como datos cuantitativos. Allí está subida todas las características que tienen cada tipo de investigación. Eso está subido también a la plataforma. Y Como no se ve muy bien, entonces pueden mirar en la plataforma. Recuerden que estos tipos de investigaciones es tema del examen también. sí. Bueno, después como les digo, cada investigación tiene sus características, pero estas son los principales tipos de investigación. ¿Qué más? Para no leer todo lo que están las características, cada uno tiene. Evidentemente la cuantitativa, por favor, Sí. la cuantitativa tiene pocas variables. Se basa en números, como dijo la problema, y se tiene que comprobar numéricamente. Entonces, el cálculo de esta vida es un cálculo cuantitativo. Y yo tengo una fórmula, tengo números, tiene pocas variables. Pero si yo tengo que estudiar algo de la psicología por la tristeza de una persona, es un problema también que se puede estudiar. Pero yo no puedo sumar problema más problema es igual a 3 certezas, 3 tristezas, no sé. No se puede. Son métodos diferentes. Por eso era que el empírico positivista, cuando aparecen las ciencias sociales, no tiene metodología para estudiar esos problemas. Tiene que inventarse otros problemas o otras metodologías para solucionar esos problemas. Si yo quiero estudiar la relación que existe entre el espacio y el ser humano, voy a utilizar ¿qué tipo de metodología? 3 nomás tenemos: la cualitativa, la cuantitativa y la mixta. Si yo voy a estudiar la relación que existe entre el ser humano y el espacio que lo habita, ¿qué tipo de investigación voy a utilizar? ¿La cualitativa, la cuantitativa o la mixta? Yo soy de mixta porque cualitativa para estudiar al ser humano en sí y la cuantitativa para el espacio, hablando de un espacio ya construido, no un espacio social. Correcto. Ella va a utilizar la mixta. Porque yo no puedo estudiar al ser humano a través de una cuantificación solamente. Sí puedo, ella va a utilizar la mixta porque ella lo mejor va a hacer una serie de encuestas para ver si saco alguna conclusión de una serie de seres humanos que están en un espacio determinado. Pero si yo quiero conocer el volumen de aire que se encuentra en ese espacio determinado que tuviste, ¿qué tipo de investigación puedo utilizar? La cuantidad. De hecho, por eso depende de qué específicamente yo me voy a plantear como problemática para saber qué tipo de investigación voy a realizar. Puede ser
investigación, que siempre en la clase tiene que ser cualitativa o mixta, va a depender de qué problemática yo voy a estudiar de ese lugar. ¿Estamos? Hay una característica importante de señalar. En la investigación cuantitativa, la persona principal es el investigador, que toma los datos, que hace los números, que anota. En cambio, en la cualitativa, la persona principal es el investigador, porque esa persona es la que me va a dar una idea, me va a proporcionar los datos diferentes desde su punto de vista. Y eso es importante como dato de cuál es la diferencia entre una investigación cualitativa y una cuantitativa. La mixta es una utilización de ambas. En arquitectura, en los barrios, en los estudios de arquitectura, en los estudios que tenemos que hacer investigaciones. Hola, hola. ¿Sale? ¿Me escuchan? Ah, ahora sí. Por lo general, utilizaríamos la mixta para arquitectura. ¿Ah? Para física seguramente vamos a usar la cuantitativa nomás. Para estadística. Para estadística, sí. O sea, cada ciencia tiene cada disciplina tiene su metodología y tiene su epistemología de esa ciencia. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver lo que es la epistemología de la ciencia. Bueno, para cerrar nada más, entonces, la parte cualitativa puede representar es más humanista, porque trata de las personas, de la sociedad, de la comunidad, sobre las características y le va describiendo. En cambio, lo cuantitativo es más rígido, está enfocado en la parte numérica, generar estadísticas, porcentajes. Y la vista, como dijo la profe, usa las fortalezas de ambas para poder trabajar. Entonces, lo que quiero también dejar en claro es, cuando en alguno de los parciales se les pregunte cuáles son los tipos de investigación que ustedes conocen, siempre de acuerdo a lo que la cátedra enseña, nosotros tenemos 3 tipos de investigación, no es la tipo de investigación que hayan dado en otras materias. Muy bien. Más claro ahora. Y ahora vamos a ver lo que es la epistemología de la... Ah, no, vamos a... Ya. Vamos a dar paradigma. La clase anterior. Entonces vamos a ver este término nuevo que es el paradigma. ¿Qué es paradigma? Es muy parecido a lo que es la epistemología de la ciencia. Según la Real Academia Española, dice ahí, es un ejemplar, es un ejemplo, es un modelo. ¿Quién sería un paradigma para el fútbol, los muchachos? Messi. Ah, bueno, ya. No, acá dice que es Cristiano Ronaldo, fallaste. Y yo ya perdiste. Pero Pelé también puede ser. Ah, ese era de tu vez. Pero es deporte. Otro paradigma. ¿Cuál es la diferencia del paradigma Pelé con el paradigma Cristiano Ronaldo? Y Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, esa es una gran diferencia. La época. ¿Qué más? Se jugaba igual que antes, ahora. Me refiero a las reglas. Las reglas también eran diferentes. ¿Ah? ¿La qué? ¿La qué? El atuendo, la ropa, la pelota, en fin, un montón de historia tenemos con esos paradigmas. Son de épocas diferentes, son características distintas, reglamentos diferentes.
gustaron el callo. También. Pero antes no había bar y esas cosas. No, en el barrio. Todo era diferente. Entonces, para que ustedes vean, lo mismo ocurre en la ciencia. Van cambiando a través del tiempo. Los paradigmas van cambiando a través del tiempo. La epistemología y las metodologías de la ciencia van cambiando a través del tiempo. Y no es solamente una cuestión sumativa y lineal. Tengo este primero, después apareció este otro, y le voy agregando, sumándole. No es lineal. A veces se producen quiebres en la ciencia y aparecen otras cosas. Entonces, si nosotros queremos comparar el fútbol de hoy con el fútbol de 1950, no es lo mismo, porque son totalmente diferentes ya, porque el tiempo ha cambiado tanto que ya se tiene otra cosa. Y sigue llamándose de la misma forma, y bueno, sigue llamándose de la misma forma, pero seguramente si viene alguien de 1950, como era en el Regreso al Futuro, probablemente no va a entender que lo que es el fútbol que jugamos hoy, ¿verdad? Bien. Por eso es importante que nosotros sepamos a qué paradigma nos estamos refiriendo. Poniendo de ejemplo ese Regreso al Futuro, muchos vieron esa película, conocen la primera cuenta. Ya no bien quita esa película. Recuerden cómo tocaba la guitarra en el pasado. En esa fiesta famosa donde le conoció a la, donde tenía que pedir de ser el novio, no sé. Actuaban 3 o 4 personajes negros, ya me acuerdo, tipo blues. Y viene el chico este con una guitarra eléctrica y se llama el piso y empieza a subir toda la gente así. ¿Qué? Porque era otra visión, otra realidad, la de uno y la que él vino a imponer, que era la de su época, pero no se sabía, ¿verdad? Y ahí se nota muy bien esa diferencia de agregado. La guitarra era una guitarra, tocaba también música, pero qué diferente sonaba, o qué diferente actuaba